Dios les bendiga nuevamente. Gracias a Dios por su bendición y su presencia en la alabanza. Y vamos a orar juntos para que Él también nos acompañe en la exposición de su palabra. Padre bueno, ponemos delante de ti, Señor, esta reunión nuevamente, Señor. Y te pedimos que tú seas con nosotros, que tú nos ayudes, que tú nos hables, Señor. Necesitamos aprender de ti y no del hombre, Señor. Ven a instruirnos, ven a hablarnos. Queremos oír tu voz. Amén. Vamos a iniciar con 2 Crónicas, capítulo 16, verso 9, la primera parte del versículo. Dice la Biblia: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Un versículo hermosísimo que nos revelan la ocupación de los ojos de Dios, que nos dicen qué es lo que Dios mira y qué es lo que Dios busca. Y Él no busca el dinero, no busca el talento, no busca esfuerzo o conocimiento en algún ser humano. Él busca simplemente corazones. Él, alrededor de toda la tierra, quiere mostrar su poder y su ayuda, y solamente busca un ser humano que de manera libre, deseosa, tenga un corazón ferviente, un corazón volteado a Dios al 100%. Y Dios, cuando ve a esa persona, quiere mostrar su poder a favor de aquello que esa persona le pida, y lo va a bendecir, le va a ayudar y va a ser usada para poder traer luz a otros. ¿Y cómo empieza una persona a tener este corazón? Un discípulo le preguntó en una ocasión a un maestro sabio, le dijo: quiero encontrar a Dios. Y el maestro no le respondió, y hacía mucho calor aquel día, y entonces fue con su discípulo a darse un baño en un río. Y cuando estaban en el río, ambos ya dentro del agua, el maestro tomó con fuerza al discípulo y lo sumergió y lo mantuvo durante algunos segundos debajo del agua. Al faltarle el aire al joven, se desesperó por unos instantes y rápidamente su maestro lo dejó nuevamente respirar y regresar a la normalidad. Y después, platicando con él, le preguntó qué es lo que más había deseado cuando estaba sumergido debajo del agua. El joven le dijo: aire. Y entonces el maestro le contestó: si tú deseas a Dios con el mismo nivel con el que tú deseabas el aire cuando estabas debajo, lo vas a encontrar. Y cuando nosotros rompemos la indiferencia, cuando nosotros volteamos nuestro corazón a Dios, cuando nosotros queremos alinear nuestros propósitos con aquellos que son de Dios, entonces podemos ir preparando nuestro corazón para que cuando Dios pase su mirada a lo largo de toda la tierra, Él vea nuestra vida y derrame su poder a través de nosotros. Y bueno, volviendo al estudio de Primera de Samuel, esta verdad no fue entendida por los israelitas, y ellos, siendo una nación teocrática, es decir, el rey era Dios y el líder era Dios y quien dirigía la nación era Dios, empezaron a tener un problema en cuanto a que desviaron su mirada de estar constantemente buscando a Dios y empezaron a enfocarse en buscar al hombre, que es lo que nosotros podemos ver, en una debilidad en la fe, en una dificultad, y se pusieron a pedir rey. Y vamos a ver esta historia, cómo es que el pueblo de Israel desenfocó su mirada en Dios, se empezó a enfocar en el hombre, y Dios no tenía el poder derramado en ellos porque no había un corazón perfecto, como lo estamos estudiando en la introducción. Y bueno, vamos a ver, y lo vas a ir entendiendo a lo largo de la historia, cómo es que ellos fueron pidiendo un rey y qué es lo que había en su corazón. Primera de Samuel, capítulo 8, versos 5 al 6, dice: y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen las otras naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová.
Y bueno, revisamos esta parte la semana anterior, hablando de cómo Dios es piedra de ayuda y cómo también ayudó al profeta Samuel en ese problema que tuvo familiar. Cuando sus hijos tuvieron una caída y empezaron a irse a la avaricia, y el pueblo se quejó de los hijos de Samuel, y entonces Samuel los quitó del liderazgo, de ser jueces, y empezó a tratar con ellos, no como Elí, que no quiso tratar con sus hijos. Y cuando ya estaba más adelante para partir, él mismo le dijo: yo no le debo nada a nadie, y aún mis hijos están con ustedes. Y nadie dio algún mal testimonio de Samuel y sabían que él había arreglado la situación. Pero bueno, estamos regresando un poquito en la historia. Y el pueblo llegó a tener la mira en decir: bueno, Samuel, estamos seguros que habla Dios a través de él. Dios ha mostrado vida, ha mostrado que él seleccionó a Samuel, ha mostrado que hay bendición, pero ya es un hombre mayor, y luego ¿qué va a pasar? Sus hijos, ¿quién va a ser el que nos va a dirigir? Mejor ya no queremos estar en una situación de incertidumbre. Por favor, Samuel, ponnos un rey. Queremos ser como las otras naciones, queremos tener un rey que nos dirija, queremos ser guiados por un hombre que sea un rey. Y a Samuel no le agradó esa palabra, porque Samuel sabía que el rey de Israel era precisamente Dios. Y que si ellos se volteaban a seleccionar a un hombre, estaban estableciendo una estructura humana que fuera la que los dirigiera y la que empezara a tomar el liderazgo de la nación. Y si esa estructura humana no estaba humillada con Dios, entonces no iba a venir la bendición y la gracia, sino se iban a hacer simplemente como cualquiera de las otras naciones. Y vamos a seguir leyendo el pasaje para aprender de esta importante verdad. Versos 7 y 8 de 1 Samuel 8 dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho desde los días en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Dios comparte su corazón, y Dios le dice a Samuel: mira, la verdad es que lo que hace Israel ahora lo ha hecho muchas veces. Lo han hecho desde que lo saqué de Egipto, lo han hecho desde antes, y muchas veces han desechado mi liderazgo, y una vez más lo hacen. Y no es que te desechen a ti, me desechan a mí. Y se va a la raíz, que es entender el corazón desviado del hombre. Y ahora ellos, en su desvío, iban a desentenderse de Dios, a poner su vida en manos de un mortal, en manos de un ser humano que finalmente no tiene la capacidad de poderte sostener. También, si esa persona no tenía un corazón humilde ante Dios y no estaba dependiendo de Dios, pues entonces iba a haber muchas dificultades en la nación, y lo vas a ver más adelante cuando estudiemos el libro de los Reyes, cómo salió caro el estar estableciendo un liderazgo en la carne y de una forma humana. Y la verdad es que hay que pensar, ¿por qué Israel hacía esto? ¿Por qué ellos querían establecer una estructura humana? ¿Por qué ellos querían ser como las demás naciones? Y en primer lugar, pienso yo que ellos no querían depender de Dios a través de la confianza. Cuando hay una estructura humana, tú puedes ir con el hombre y decir: tú guíame, tú dime qué hago. Cuando no hay una estructura humana clara, tú debes de ir a Dios y decir: Señor, ¿tú qué quieres que yo haga en esta situación? ¿Cómo quieres que yo me dirija? ¿Qué quieres que yo diga? ¿Y qué quieres que yo no diga? Y cuando hay un corazón incrédulo, un corazón que tiene pobre dependencia de Dios, o a veces nula dependencia de Dios, pues de algo nos tenemos que tomar para ir caminando en este mundo que está lleno de incertidumbres. Y entonces lo que muchas veces se hace es ir y empezarse a apoyar en otro ser humano. Un ser humano que está igual de necesitado que tú y que yo, y que si Dios no nos dirige, vamos a terminar desviados y errando grandemente. Así que ellos, por ese corazón incrédulo, por ese corazón con una pobre dependencia de Dios, empezaron a buscar una estructura humana en la cual apoyarse. Y esto es muy importante.
No porque vayamos a cambiar el sistema de gobierno de nuestro país, porque finalmente aquí no venimos a hablar de política y respetamos el sistema de gobierno que existe. Eso no es el propósito de la enseñanza, sino que como iglesia podemos llegar a empezar a establecer una dependencia del hombre y no de Dios, y despreciar a Dios en cuanto al liderazgo de nuestra alma. Y por eso Dios nos dejó este pasaje en la Biblia para enseñarnos a toda la humanidad lo importante que es que Él sea el líder. Seguimos leyendo la historia para ver qué más pasó. 1 Samuel capítulo 8, verso 9 dice: ahora pues oye su voz, mas protesta contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dios instruye a Samuel sobre qué era lo necesario hacer. Primero, al decir oye su voz, le estaba diciendo: no seré rey de quien no quiere que yo sea rey. Si ellos no quieren que yo sea su rey, entonces yo no voy a ser rey de ellos. Tú oye su voz. Y en lo que establecemos a un rey, yo les voy a ser fiel y les voy a decir qué es lo que les va a pasar. Hasta ahora yo soy su rey, mas ya no quieren que yo sea su rey, quieren poner a un hombre. Y entonces les voy a decir como una de las últimas actividades que voy a tener con ellos, cómo les va a tratar su rey. Y es que Israel estaba acostumbrado a tener líderes que los amaban sin haber representado algún costo. Moisés tenía sus propios animales, se sustentaba y tenía su ganado y su casa y no andaba tomando animales de otros, sino veía por su familia y se ponía a amar a la gente y no estaba agravando a otras personas. Los jueces no tenían un sistema formal de impuestos en el cual estuvieran gravando a Israel y estuvieran tomando de impuestos para allegarse ellos cuestiones económicas, sino que simplemente Dios esperaba donde había gracia. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y donde veía a un juez que tenía un corazón adecuado o alguien que podía formar, aún desde niño, como en el caso de Sansón, entonces Dios empezaba a tratar con ese juez y lo levantaba como un líder para con los demás. Mas ahora Israel decía: ya no quiero que tú seas mi rey, sino yo quiero una estructura humana. Quiero un rey que además cuando muera deje a otro rey. Quiero algo que yo pueda ver. Y eso es totalmente un problema, porque lo que el rey iba a hacer es lo que hacen todos los reyes. Iba a gobernar, iba a tratar de tener seguridad en su reino, y cuando muriera iba a poner a su hijo. Y cuando muriera el hijo iba a poner a su hijo a su vez. Y empieza a venir una línea de sucesión en el liderazgo a través de esos reyes. Pero, ¿qué tal si el hijo es inconverso? ¿Qué tal si el hijo no ama a Dios? ¿Qué tal si el hijo es un soberbio? ¿Qué tal si el hijo es avaro? ¿Qué tal si el hijo se va al mundo a disfrutar los placeres? Y entonces, ¿por qué iba a haber una persona de corazón desviado guiando a Israel? Y ese es el problema. Que ellos lo que debían de hacer era, si murió alguien, como en este caso Samuel, ponerse a orar y estar en incertidumbre humana. Pero cuando hay incertidumbre humana, hay una certidumbre total, porque podemos ir a Dios, que es nuestro Ebenezer, que es nuestra roca fuerte, nuestro consuelo. Y Él puede levantar a aquel que desee su persona. De tal manera que la elección sea de Dios. No sea una estructura humana que se ponga en la carne. No sea una persona que ponga a su recomendado o que ponga a su hijo como iba a ser un rey, sino que sea Dios el que escoja. Si la iglesia es verdaderamente la novia de Cristo y Cristo guía a la iglesia, Cristo debe de escoger y establecer las autoridades de la iglesia. Vamos a seguir viendo la historia. 1 Samuel 8, versos 11 al 14, dice: dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. La advertencia de Dios. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de 1000 y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras,
Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos. Entonces les empieza a explicar, mira, te voy a decir lo que va a hacer ese rey. Va a necesitar un ejército para su protección, va a querer proteger su reino. Y entonces, ¿de dónde crees que van a salir los soldados para ese ejército? De tus hijos. Tus hijos van a ser sus soldados. Y de esa manera va a formar, con los más fuertes, un ejército. Y va a necesitar dinero. Y entonces el rey va a querer tener mucho dinero y va a querer tener campos. ¿Y quién va a trabajar los campos del rey? Pues lo vas a trabajar tú o lo va a trabajar tus hijos para el rey. De tal manera que no va a pasar como ahora haces en el tiempo de esta etapa en la cual tú trabajas tu campo y es para ti la producción. Ahora vas a trabajar y vas a trabajar para el rey que va a beneficiarse de tus viñas, de tus olivares. ¿Y qué crees? Que el rey va a tener un estilo de vida suntuoso y va a querer tener perfumadoras, va a querer tener camareras, cocineras, amasadoras para darle de comer a todo el ejército y a todo el séquito que va a tener detrás. ¿Y de dónde vas a pagar ese estilo de vida tan caro? Bueno, también nos dice qué más iba a pasar. Versos 15 al 17, seguimos leyendo. Dice, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Ese rey va a necesitar un ejército y para pagarlo va a requerir mucho dinero. Y sí, va a tener sus tierras y va a tenerte a ti trabajando en sus tierras, pero no va a ser suficiente porque va a tener un aparato burocrático muy grande. Entonces te va a poner impuestos y vas a tener que pagar impuestos para el rey y te va a poner un diezmo o un impuesto que él establezca y tú vas a tener que sustentar al rey y va a ser pagado de tu viña y ahora de lo que tú tenías menos, y de tus hijos, algunos al servicio del rey, y de tus hijas también, algunas para que sean camareras o cocineras, y tú a lo mejor también vas a ir a la viña del rey, y lo que tienes te lo van a quitar con impuestos. ¿Y qué va a pasar entonces cuando estuvieran ellos subyugados o ahogados en deudas o en dificultades? Verso 18, 1 Samuel 8, dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Te vas a meter en problemas por escoger al hombre y no escogerme a mí. Porque yo jamás te he pedido un peso. Yo jamás te he pedido nada. ¿Quién me ha dado a mí para que yo le restituya? Dice la Biblia. Pero cuando empiezas a tener una persona que esté buscando su beneficio, que esté buscando su estabilidad, que empiece a usar las situaciones del país para establecer un reino y hacerse fuerte él, vas a estar harto después de esa persona. Y vas a venir y vas a voltear y ya no te voy a atender porque tú decidiste tener un sistema monárquico y cuando no te vaya bien y te ahogues en problemas, recuerda que yo te advertí que eso iba a pasar. ¿Qué pasó entonces? Versos 19 al 20, vamos a ver la respuesta de Israel. Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Esto es, rehusaron escuchar el consejo de Dios, a pesar de que Dios se lo decía. Y cuando Dios habla, no se equivoca. Si Dios te dice que algo va a pasar, es porque es cierto, porque su palabra nunca regresa vacía, es totalmente cierta. Pero no escucharon la voz de Dios. Y le dan las razones, el pueblo, a Dios de su elección. Primero, queremos ser como las demás naciones. El poner al hombre quitando a Dios e incorporar modelos del mundo en la estructura de Israel era una situación de copiar como le hacen otras naciones. Pero otras naciones hacen así porque no tienen un Dios real. Pero tú no deberías hacer eso, sino yo debería de escoger a quién poner, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder, y lo importante es que se escoja a alguien que tenga mi poder. Pero ellos no quisieron, queremos ser como los demás, vamos a incorporar ideas del mundo a nuestra nación.
También le dijeron a Dios que el rey vaya delante de nosotros. O sea, no queremos ir con incertidumbre, no queremos irte siguiendo a ti, queremos ir detrás de un hombre que te siga a ti. Y eso es muy peligroso, porque Dios no nos llama a seguir a un hombre, Dios nos llama a seguirlo a Él. La fe es exactamente lo opuesto a lo que ellos estaban haciendo. La fe es confiar en Dios y seguir a Dios. Y a veces no ves claramente el futuro, pero tú sabes que Dios sí lo ve claramente. Tú sabes que Dios conoce cada detalle de tu vida. Dios conoce hasta tu muerte. Dios sabe hasta cómo vas a morir y en qué circunstancias, porque Dios tiene todos los tiempos delante de Él, porque Él es sabio, Él conoce aún el futuro y nos lo revela en su palabra. Por eso es que Él hace predicciones que solo Él puede hacer de lo que va a ocurrir. Por eso es que dice que va a regresar. Por eso es que dice que van a haber ciertas guerras y hubo esas guerras. Y aún hay otras que van a haber y van a ocurrir exactamente como lo dice en su palabra. Y Dios nunca ha fallado en sus predicciones. Dios es real, Dios es bueno, Dios es certero. Pero cuando no hay fe y no hay comunión con Dios, es imposible caminar el cristianismo. Y entonces, como no está Dios realmente en el corazón, ¿cómo le hago para ser cristiano? Ya sé, sigo al hombre. Y tengo que ir detrás del hombre, ir siguiendo al hombre, y eso es negar la fe e ir detrás del hombre. Y cuando ese líder haga guerras, yo quiero ir a esas guerras. Quiero que alguien pelee mis batallas, es lo que le estaban diciendo a Dios. Mas no era, Dios, tú pelea mis batallas. Dios nos llama a poner nuestros problemas delante de Él. Y a decir, Señor, este es mi problema. Tú pelea este problema. Tú ayúdame a vencer este problema. Y entonces Dios viene y deshace el problema. Pero ellos estaban desechando a Dios como líder, estaban incorporando ideas del mundo en el modelo de dirigir la nación y estaban queriendo que ese líder les resolviera sus problemas. ¿Y sabes qué? Ese líder no les va a resolver sus problemas, ese líder les iba a traer más problemas y Dios les estaba advirtiendo de esos problemas que iban a venir. Seguimos leyendo la historia, versos 21 al 22. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Samuel hizo lo correcto, que era poner todo en manos de Dios. Él fue atendido, él fue oído. Probablemente en el altar fue Samuel y se rindió a Dios, oró a Dios, intercedió fuertemente y Dios le dijo, vamos a poner un rey. Y vamos a ver la selección de ese rey. Vamos a pasar al capítulo 9 de 1 Samuel 9 y vamos a leer los versos 1 al 3. Dice la Biblia, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso, joven. Y entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera en el pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo algunos criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y aquí nos dice las características, la Biblia, de ese joven Saúl. Y las vamos a repetir. Era joven, era apuesto, y la idea del hebreo original es que era fuerte. Y además era muy alto. Le sacaba cuando menos una cabeza a todos en Israel. Y era diligente, consideraba lo que su padre le decía, y entonces se le perdieron unas asnas, y andaba por todos lados buscando las asnas que su padre le había pedido que él le pusiera atención. Y parecía tener algo de liderazgo porque cuando una persona anda por los valles, por las tierras lejanas buscando animales, pues Dios escoge esa persona. Porque si te andas yendo por un valle, por un monte para buscar las asnas que tu padre te pidió, hay algo que son más valioso que las asnas, que son las almas de mi pueblo.
Y si tú andas buscando por todos lados por recoger asnas, yo te voy a poner algo más valioso que las asnas, que es mis ovejas espirituales, mi pueblo. Y entonces Dios lo llama para responder a la petición de Israel y que él fuera el rey. Seguimos leyendo versos 15 al 16 de 1 Samuel 9. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti a un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Dios fue quien le dijo a Samuel, y Dios, aun a pesar del desprecio que le estaba haciendo el pueblo y decir, yo no quiero que tú seas mi rey, seguía siendo fiel y seguía siendo bueno con el pueblo. Y le dice, yo he mirado, yo sé su aflicción y yo he preparado a ese hombre para que en atención a su petición venga y los libre de sus enemigos. Y no es que Saúl se pusiera a sí mismo, sino es que Dios escogió a Saúl porque el pueblo lo pidió. Y hay que tener cuidado que nadie se ponga a sí mismo, porque eso es aberrante, porque el que dirige la iglesia es Dios, sino hay que buscar que Dios ponga a cada quien en su lugar en la iglesia. Versos 20 al 21 de 1 Samuel dice, y de las asnas que se te perdieron, está Samuel hablando con Saúl y le está diciendo lo que ha ocurrido para que él estuviera tranquilo. Hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay codiciable en Israel? Sino para ti y para toda la casa de tu padre. Saúl respondió, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces andaba Saúl buscando las asnas y Dios le había mostrado a Samuel, te va a venir a buscar Saúl por unas asnas, pero tú le vas a decir que ya aparecieron las asnas y desde hace 3 días. Y le vas a decir que yo lo escojo a él por rey en Israel. Y entonces Saúl dice, pero ¿por qué yo? Si soy de la tribu más pequeña, que ya estudiamos lo que le pasó a Benjamín, que se hizo demasiado pequeña por aquel evento de Levita y su concubina y todo lo que vino después. Y además mi familia de esa tribu tan pequeña es la más pequeña de todas. Pues de ahí Dios sacó del más pequeño un líder para todo Israel, para enseñarles una cuestión de humildad a él, de decir, mira, de dónde yo te estoy tomando, de ser algo pequeñito para usarte en algo grande. Y por lo tanto no te envanezcas, Saúl. Y también para que Israel entendiera que de algo pequeño Dios puede construir algo grande. Y si lo podía hacer con Saúl, lo podía hacer con cualquiera. Seguimos leyendo, capítulo 10, verso 1, dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Aquí estaba haciendo Samuel un rito en el cual derramaba aceite en forma física sobre Saúl para mostrar lo que Dios había hecho. Ese rito en el cual el hombre reconoce la unción que Dios ha dado sobre una persona, la gracia, la ayuda del cielo para una función importante, lo hace Samuel porque Dios se la había dado. No es que venga la unción porque un hombre se lo pone a otro hombre y ya, sino es que viene solamente cuando Dios eligió a ese hombre y el otro entiende que Dios lo eligió y simplemente hace un rito en el cual se derrama el aceite, que quería decir físicamente la gracia derramada de Dios sobre esa persona para que viniera su favor, su ayuda y su bendición. De tal manera que no es porque la persona lo busque, es porque Dios lo escoja. Porque como estudiamos, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Después de ungirlo, le dice algunas instrucciones, versos 5 al 7 de 1 Samuel 10.
Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido estas cosas, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Y vemos qué interesante. Está Samuel hablando con Saúl, lo unge, mas no vino inmediatamente la unción sobre él, vino un rito en donde el aceite se derramó, pero no el Espíritu se derramó sobre él. ¿Cómo se iba a derramar el Espíritu sobre él? Iba a ir siguiendo las instrucciones que le había dicho el profeta, e iba a estar con una compañía de profetas que iban a descender de un lugar alto. Y no hay lugar más alto que estar con Dios, estarlo adorando, estar amando, y quizás también tenían un lugar alto donde iban a adorar. Iban a descender ellos de adorar a Dios. Y esos hombres jóvenes, quizás profetas, que estaban aprendiendo, que estaban estudiando la Biblia para poder instruir mejor al pueblo, para poder enseñar la palabra, iban a venir adorando. ¿Y cómo adoraban? Con pandero, con flauta, con arpa y profetizando, esto es, hablando de parte de Dios. Usaban instrumentos de cuerda, de percusión, de viento para adorar a Dios, porque Dios merece ser adorado en todas formas. Y ellos eran justos. Y ellos hablaban de parte de Dios, enseñaban verdades de Dios al pueblo. Y cuando viera a esos hombres sencillos que venían de adorar a Dios, y Samuel que solamente tenía el aceite y estaba en búsqueda, Saúl, de la verdadera unción, los iba a ver y la unción y la gracia de Dios iba a caer sobre él cuando se relacionara con los humildes y cuando se relacionara con los espirituales. Y muchos están buscando la bendición de Dios. Y esa bendición viene cuando tú te unes a un verdadero grupo de siervos. No un grupo tibio, no un grupo sin fuego, sino a la verdadera iglesia que viene de lo alto, que viene de escuchar a Dios, que le adora, que le ama, que lo más importante es Dios, que quiere estudiar la palabra para poderla enseñar a otros. Y que son profetas, que no es otra cosa más que alguien que habla de parte de Dios, que no le importa decir sus palabras, le importa decir las palabras de Dios. Y le estaba diciendo algo muy importante Dios a Saúl: relaciónate con los humildes, relaciónate con los espirituales. Y cuando tú vayas con esos humildes y esos espirituales, mi espíritu va a venir sobre ti y va a venir con poder, y haz lo que te venga delante, porque yo estaré contigo. Y esa es una gran verdad que nosotros debemos de meditar. Dios nos llama a unir a la verdadera iglesia. No es una masa de tibieza, de pecado toda revuelta. No, Dios nos llama a andar con aquellos que están como aquellos profetas, y la unción vendrá sobre nosotros. Versos 8 al 9, seguimos estudiando, dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron aquel día. Dios cambió su corazón, Dios le visitó. Saúl fue con los profetas, profetizó, hubo una bendición enorme en él. Seguimos leyendo 1 Samuel capítulo 10, versos 10 al 11, dice: cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino a él con poder y profetizó con ellos. Y aconteció que cuando
todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Esto ocurrió un cambio impresionante en Saúl. Toda la gente se dio cuenta que Saúl estaba hablando de parte de Dios y estaba con su corazón anonadado viendo, también Saúl está con los profetas, también Dios habla a través de Saúl. Versos 17 al 19, seguimos leyendo la historia de 1 Samuel 10, dice, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas las aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaros delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y estaba haciendo una ceremonia delante de la nación entera, donde iban a venir toda la nación, iban a estar tribu por tribu siendo elegido, según sus millares, según las familias, y delante de todos iba a poner al rey. Vamos a seguir leyendo la historia, versos 20 al 23 de 1 Samuel 10, dice, y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y fue puesto en medio del pueblo, y desde los hombros hacia arriba era más alto que todo el pueblo. Aquí vemos una persona modesta que no se sentía preparado para este día y que tampoco estaba haciendo un muy buen papel, pues Dios sin duda lo había transformado y le había dado gracia y le había permitido que él estuviera con los profetas, le había dado unción, le había dado ayuda, pero no es por un día que tengas la unción y que tengas la ayuda. No es como un día de fervor que Dios viene, te transforma y tú no cuidas eso que Dios hizo, sino es orar cada día, buscar cada día y permanecer con Dios. Y entonces aquí pues como que no había mucha fuerza en él y estaba escondido, no estaba a la altura y no estaba suficiente para presentarse delante de toda la nación. Sin embargo, finalmente Dios viene y lo pone, revela a Dios dónde estaba y lo trae y se lo presenta a toda la nación. Versos 24 al 27, seguimos leyendo, dice, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? ¿Que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, a cada uno a su casa. Y Saúl también se fue a su casa en Gabaa. Y fueron con él algunos de los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Y aquí estamos queriendo hacer énfasis en cómo Israel vio a su primer rey. Recuerda que ellos desecharon a Dios para que fuera rey y quisieron poner a un hombre. Y había dos tipos de personas en esta historia. Unas que le dieron alabanzas, que dijeron viva el rey y que estaban muy contentos. Y cuando quitas a Dios y pones al hombre, eso pasa también en algunos. Algunos tienen una actitud servil, algunos tienen una actitud de reconocimiento hacia el hombre y están muy alegres exaltando al hombre. Pero también pasa lo que pasó en el otro grupo, que había quienes lo despreciaban, había quienes lo veían
Y decían, ¿este nos va a salvar? ¿Este va a ser aquel que nos va a rescatar de nuestros enemigos? Y exactamente esto pasa cuando tú quitas a Dios del contexto y pones al hombre. Unos toman una actitud servir con el hombre y se ponen a estar ahí exaltándolo. Y otros lo desprecian. ¿Por qué lo desprecian? Porque no existe persona que sea suficiente para librar la vida humana. Y porque si tú estás viendo al hombre, nadie jamás va a ser suficiente para librarte. Porque no hay hombre que pueda sustituir a Dios. Ahora, como te decía, esto es una historia que pasó en Israel, pero para nosotros, que no somos una nación teocrática y que en realidad lo importante es tomar la verdad que nos sirva para nuestras vidas, viene a ser, por así decirlo, como una alegoría. Porque corremos el riesgo que ellos corrieron también. ¿Qué riesgo? Quitar en nuestro corazón a Dios y poner al hombre. Y empezar con una de esas dos actitudes, o ser serviles con el hombre o ser despreciativos con el hombre. ¿Pero por qué viene todo eso? Porque el corazón ya no confía en Dios, sino confía en el hombre. Dios desea que Él sea quien te dirija. Dios desea que Él sea el rey de tu vida. Dios desea que en cada miembro de la iglesia todos estemos volteados hacia Él y que Él sea el único que nos dirija. Sin embargo, hay iglesias que han despreciado abiertamente el reinado de Cristo y que ahora han hecho a un lado a Cristo y han puesto al hombre. ¿Cómo qué iglesia? Como la iglesia de nuestro tiempo, la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, versos 14 y verso 20, vamos a recordarlo. Dice, escribe al ángel en la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Verso 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esas son una fracción de las palabras del mensaje que Dios le da a la iglesia de la Odisea. El amén, el testigo fiel, el que es verdadero, que es Cristo precioso, que es el Rey de reyes y Señor de señores, el Rey supremo del universo. Pero que la soberbia iglesia de la Odisea lo quitó. Ya no está Cristo ahí, lo quitó. Y ahora Cristo está fuera de la iglesia. Por eso ya esa iglesia ya se le llama nada más iglesia por entenderlo de alguna manera, pero no es la verdadera iglesia. Es un grupo de religiosos desviados que quitaron a Cristo. Porque no puede haber una iglesia en la cual Cristo no sea el centro. Deja de ser iglesia. Porque ¿cómo decir que estamos construyendo un palacio si ya no hay rey? No sirve de nada. Y esa iglesia soberbia, envanecida, que se cree rica y que se había enriquecido y de ninguna cosa tiene necesidad, está tan inflada que sacó a Cristo de la iglesia. Ya Cristo está fuera. Entonces, ¿cómo se dirige la iglesia de la Odisea? Exactamente como Israel en el Antiguo Testamento. A través del hombre. Queremos un rey. Queremos quien nos dirija. Queremos quien nos diga. Queremos que el hombre nos diga qué hacer. Y empiezan a exaltar mucho al hombre y están buscando al hombre como Israel buscaba al hombre. Y algunos tienen una actitud servil y de alabanza y diciendo, ay, qué bárbaro, Saúl eres lo máximo. Qué guapo, qué alto, qué inteligente, que viva el rey. Y otros despreciando al hombre, ¿a poco nos va a salvar este? ¿Por qué hay esa actitud? Porque ya no ven a Dios. Porque es una organización humana. Porque Cristo está fuera de la iglesia tocando. Me despreciaste como rey y yo estoy afuera. Y ahora tú estás siguiendo al hombre y no a mí, sino al hombre. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, ¿qué iba a hacer el rey? Pues lo que les advirtió Samuel, usado por Dios, ¿qué iba a hacer? Les iba a pedir hombres para su ejército, les iba a pedir tierras, les iba a pedir personas para que trabajaran en sus tierras, les iba a pedir dinero, les iba a pedir impuestos, les iba a pedir muchas cosas.
porque necesita financiar su liderazgo y su vida. Y ahora, ¿qué hace el rey humano que se pone a sí mismo? Lo mismo. Te piden dinero, te piden fuerza, te piden favores. Y si Cristo no está guiando a la iglesia, empieza una estructura humana a levantarse, pero se tiene que sostener de alguna manera. Y entonces son muy incisivos, no en ganar tu corazón, sino en ganar tu dinero. Y les encanta predicar los pasajes del diezmo y las ofrendas. Y no se te olvide, no acaban una reunión sin orar, no por los perdidos, o por los huérfanos, o por las naciones que no han oído el evangelio, sino oremos por el diezmo y las ofrendas. Y pasan por todas las ideas para pedirte dinero. Y a veces hasta tuercen versículos y te dicen, pedid y se os dará, hablando del dinero. Pero el versículo no habla del dinero. Habla de que Dios te puede dar, si tú pides, un corazón como el del Sermón del Monte, cuando Cristo tenía impresionada a la gente por el cambio del corazón que Él demandaba. Pero eso hace el hombre, quererse financiar y quererse servir. Mas Dios no nos llama a seguir al hombre, Dios nos llama a seguirlo a Él. Y no solamente la iglesia actual ha despreciado el liderazgo de Cristo, sino también incluso cuando mismo Cristo estuvo en la tierra, los israelitas lo colgaron a Él en la cruz por decir, quiero ser tu rey. Juan 19, versos 18 al 20, lo leemos juntos, dice, y ahí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Entonces también Pilato puso un título sobre la cruz que decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. O sea, para que a todo mundo le quede claro, ¿hablas hebreo? Ven, te lo voy a poner. ¿Hablas griego, que era el idioma multinacional en aquel momento? Aquí lo vas a entender. Y latín estaba perfectamente claro para todos, seas quien seas, si eres romano, si eres de otra nación, si eres hebreo. Esta es la razón por la cual este hombre es colgado en la cruz. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Lo matamos y lo colgamos. Y lo colgamos con otros dos ladrones que eran dignos de muerte, porque no queremos que Él sea nuestro Rey. Y ellos despreciaron a Cristo como Rey y por eso lo colgaron. Ese fue su delito, decir, yo soy tu Rey. No queremos que seas nuestro Rey. Te colgamos en la cruz. Y yo te pregunto, ¿tú qué haces con Jesús? Porque tú dirás, ay, aquellos israelitas, qué malos, ¿por qué colgaron a Jesús en la cruz? Pero cuando Jesús viene y te dice en tu vida, quiero ser tu Rey, quiero dirigir tu vida, quiero decirte cómo, quiero enseñarte de qué manera debes andar mis caminos, ¿tú qué dices? Señor, lo que tú quieras. O empiezas a andar en tu forma escogida por ti de hacer las cosas y desprecias a Cristo como Rey, tanto como cuando ellos lo colgaron en una cruz. Ahora bien, a pesar de los desprecios del hombre y de lo que los perversos o tibios o quien sea diga, Cristo no deja ser quien es. Él siempre será el ser más supremo del universo. Apocalipsis 19, versos 16 al 17 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vino a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos a la gran cena del Señor. Dios invita a todo el mundo, a todas las naciones, a una cena en el cielo. Invita y te dice, ven, congrégate, quiero que seas parte de la gran cena del Señor. Y es tan sublime la invitación que incluso envía un ángel a hablarle al mundo, a hablarle a las aves para que vuelen y lleven, poéticamente hablando, el mensaje a todos, el ángel y todo predicador, a todo el mundo.
¿Y cuál es el mensaje? Hay una invitación a una cena en el cielo. ¿En honor a quién? En honor al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién entonces va a estar en el cielo? Aquel que tenga a Cristo por Rey. Por tanto, jamás pongas a un hombre en el lugar de Cristo. Jamás le des a un hombre, el que sea, el lugar que solo Cristo debe de tener. Porque de Él somos, para Él vivimos y a Él nos debemos de consagrar. Cuando esto pase y Cristo sea Rey, Él va a venir como esperanza del mundo y va a nutrir y va a bendecir. Él va a ser aquel que sustente a todo hombre y que permita que los humildes beban su bendición y tengan un corazón transformado. Zacarías 14, versos 8 al 9 dice: acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, y la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. O sea, Dios va a sacar bendición de su lugar para todo ser vivo. Y gracias a Él, todos tendremos bebida y no va a haber estación que no pueda ser suplida por Él. Él nos va a amparar, Él nos va a ayudar, Él nos va a dar aguas vivas. Y esas aguas vivas, tu corazón seco las necesita. Y esas aguas vivas, no un hombre te las puede dar, solo Cristo te las puede dar. Esas aguas vivas, tu espíritu clama por ellas. Y esas aguas vivas van a estar en ti cuando tú tengas a Cristo por Rey. Haz de Cristo tu Rey y ten cuidado de poner a cualquier hombre o a cualquier estructura humana en el lugar que solo Cristo debe tener. Con eso terminamos. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Un abrazo a todos. Que tengan buena tarde.